Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aparte de todos los nuevos que hay aquí, hay dos que llegaron recientemente. No son los únicos nuevos, hay muchos más nuevos aquí que todavía no saben cómo está esta cuestión. Nosotros, compañeros, estamos aquí por un problema de salud, no un problema de comportamiento. Aquí este es un establecimiento especializado en el tratamiento de las adicciones. La forma congruente por lo que uno está aquí y la forma congruente en que uno está aquí, ¿verdad?, es buscar el tratamiento para nuestro problema de salud, que no de comportamiento. No es estar matando el tiempo. Nuestro problema de salud, vamos a hablar de algunas ideas que quizás aclaren, que pongan en claro cuál es nuestra problemática. Bueno, vamos a hablar hay muchos tipos de adicciones. Hay una adicción general que padece casi toda la humanidad, con muy poquísimas excepciones. Pero aquí vamos a hablar para los que son adictos al consumo de sustancias psicoactivas, al consumo de las drogas. Llamaremos adictos a las personas que padecen esta enfermedad. Es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Algunas características de la enfermedad es que es incurable pero controlable, que es remisible. Esto es decir, que puede haber periodos en los que la enfermedad entre en remisión cuando no está presente el síntoma. El síntoma es el consumo, no es la enfermedad, es la manifestación de la enfermedad. Es reincidible. Esos periodos de remisión pueden terminar cuando se vuelve a presentar el consumo. Hay gente aquí que ya lleva mucho tiempo en esto y que son testimonio de esto de que les digo, de que han tenido periodos de remisión, pero aquí nuestro objetivo es que esos periodos de remisión sean cada vez más grandes hasta que puedan llegar a ser lo más permanentes posibles. Es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aunque no sea
un tiempo consecutivo, un tiempo todo seguido, y está activa cuando está presente el síntoma, es decir, el consumo, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño que ocasiona las distintas áreas de su vida y también de cómo afecta a todo su entorno. Es una enfermedad que afecta al que la padece, afecta a su entorno cercano y afecta a la sociedad en general. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final. Al ser progresiva, y ya vimos lo que era la progresividad, pues es previsible cómo puede terminar, como un internamiento permanente, la cárcel, la muerte. Hay varios finales previsibles. El tratamiento de esta enfermedad consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Todo esto lo dice este libro, que es un compartimiento de experiencias que surge para compartir la experiencia en aquel caso, la adicción al consumo del alcohol, del etanol, que es un veneno. Dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. O sea, de esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Nadie sana siendo el mismo. Tiene que cambiar. Ahora, nosotros podemos minimizar el problema que tenemos y pensar, si yo les dijera a ustedes, si yo les preguntara a ustedes cuál es ahorita su problema, serían muy pocos los que me dirían que su problema es este problema de salud. Verían como problema. Ya cuando entramos al tratamiento y todo esto, ya nos damos cuenta de que no hay problemas, pero verían como su problema otras cosas, que contradice a uno de los lemas que nos comparten aquí, de que primero es lo primero, de que si no logramos estar en remisión, pues no hay forma de que otra cosa que consideramos problemáticas se resuelvan o avancen por determinado camino. Ahora, no todo el que consume es un adicto. Por aquí llega a caer mucha gente que consume y no es adicto, ¿no? La adicción, pues no sé lo que hayan vivido ustedes, ¿no? Pero el consumo de alguna sustancia psicoactiva, por ejemplo el alcohol, que es muy común, puede uno hacerlo hasta por imitación, cuando uno no está todavía bien desarrollado ni nada, y vive en un entorno en donde se consume. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi padre no era alcohólico, pero mi padre era bebedor moderado, ¿no? Y entonces, es más, hay mucha gente que les da a probar alcohol a sus hijos, que les dice que se tomen una copa de vino o algo así, ¿no? Yo recuerdo que mi padre, cuando yo estaba, creo que en la secundaria, me compraba 2 cartones de cerveza yucateca a la semana, me los llevaban a la casa, ¿no? Ya cuando yo llegué a tomar con mi padre, cuando mi padre veía que yo agarraba la botella, pues yo creo que se empezó a dar cuenta de que había algo raro en mí, ¿no? Pero puede ser por imitación, puede haber, esa es una enfermedad multifactorial, donde no puede uno dejar de considerar que hay otros factores de disfuncionalidad en el entorno de uno, ¿no?
Pero el que tiene que hacerse cargo de esto, uno no va a poder corregir su entorno, no va a poder hacer que cambie su entorno. Lo único que a lo que podemos abocarnos es a lo que está en nuestras manos, que es nuestro propio cambio, nuestro propio cambio. Entonces, esto es para que ustedes vean ustedes podrán ver si son adictos o no. Hay una guía autodiagnóstica ahí que más o menos nos permite darnos cuenta. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. La causa que lo ocasiona es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de la consideración que hacemos, de la percepción que hacemos de aquello que vivimos. Fíjense, las emociones son producto de lo que nuestro pensamiento determina acerca de lo que vivimos. Y nuestro pensamiento no puede determinar si lo que vivimos es bueno o malo, conveniente o inconveniente, porque el pensar fragmenta y en la vida todos los hechos están interconectados. Nuestra confianza, ¿qué necesitamos para que no se produzcan esas emociones que nos neguemos a vivir? Fíjense que hay una consideración que tal vez les dé alguna clave. Nuestra confianza elimina que nuestros pensamientos sean determinantes de nuestras emociones. Eso es lo que requerimos. Tener una confianza, ¿verdad? Una confianza que evite que nuestros pensamientos determinen la categorización de los contenidos que la vida nos presenta. Porque nuestros pensamientos, al no tener una visión del todo, al estar ubicados nosotros encerrados en una caja de espacio y tiempo, pues van a determinar como bueno o malo, ¿verdad? Como empañado, como el contenido del momento. Cuando en el campo en el que entramos para poder obtener el cambio que mencionamos, aquí dijimos, acabamos de decir ahorita, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión, para permanecer sin que se presente el síntoma. Ahora, la presencia del síntoma no depende de nuestra voluntad, compañeros. No es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que evite que consumamos. Va a ser, precisamente por eso trabajamos en este sentido, los hechos que vivimos son neutros, compañeros. No se pueden catalogar, porque no tenemos una visión global de la interconexión de todo lo que vivimos. No se puede determinar si lo que estamos viviendo es bueno o es malo. Y resulta, compañeros, que al entrar al conocimiento real de la vida, un conocimiento que está vedado para la sociedad en general, yo diría con muy poca probabilidad de equivocarme, para la totalidad de la gente, ese conocimiento está vedado. Entonces, cuando pensamos que, entre comillas, las cosas están mal, y esto determina nuestra emoción, no estamos confiando en el que determina los contenidos de la vida, ¿no?
Entonces así es imposible que no reaccionemos inconscientemente a negarnos a vivir esa emoción, ¿verdad? Porque para nosotros es una enfermedad primaria de supervivencia el no vivirla. El cerebro maneja esas necesidades primarias de supervivencia, aunque esta no sea una necesidad primaria de supervivencia real, pero para nosotros los adictos sí, las maneja no a través de tu voluntad, ni de tu razonamiento, ni de nada de esto. La maneja como se manejan las emociones, a través de la bioquímica del cerebro. Y surge una urgencia inaplazable por iniciar el consumo. Dijimos aquí que lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa. La causa es esta, ¿no? La negación inconsciente, manejada como una necesidad primaria de supervivencia, defendiendo la mentira de que hay una manera de no vivir esa emoción. La necesidad, dicho en otras palabras, yo les voy a decir lo mismo con muchas palabras. No podemos permitir que las palabras nos atrapen. La necesidad de soportar, la necesidad de pretender que para soportar la vida, el percibir la vida como algo que hay que soportar, ¿no? El percibir la vida no como nuestra amiga, sino como nuestra enemiga, dependiendo de lo que nos va presentando, pero todo eso a juicio del pensamiento, y el pensamiento no sirve para determinar eso. Entonces, esa es la causa, y la forma en que consume, esa causa le llaman dependencia psicológica. La forma en que consume proviene de que con el tiempo, con poco tiempo, se va creando una dependencia física. Una dependencia física que se puede también mencionar como la pérdida de control de la cantidad que se consume, como la dificultad para interrumpir el consumo, ¿no? Esa es la forma en que se consume. Esto hace diferente el por qué se presenta y la forma en que se presenta el consumo en el adicto hace completamente diferente el consumo de otras personas que no son adictos, porque no todo el que consume es un adicto. Yo ahorita, hablando con la familia de un compañero, les pregunté que si ahí en esa familia había alguien que consumiera. A mí no me interesa si ese que consume tiene la enfermedad o no la tiene. Pero si yo tengo el problema, no tengo por qué compararme, ni tengo por qué creer que puedo entrar en el mismo ámbito de estar consumiendo. Tengo que buscar la forma de ya no tener esa urgencia inaplazable por consumir, ¿no? Aunque en mi entorno consuma y consuma el otro y consuma el otro, ¿no? Ese no es un valor, porque por lo general los jóvenes pretenden encontrar por qué valer en el ejemplo de los mayores. Este vale porque consume, ¿no? Pero si es un adicto porque consume, lo que va a valer es madres, no otra cosa. Eso es lo que va a valer madres. Aquí hay compañeros que tienen conciencia de la derrota, porque hay otros que no la tienen. Ustedes procuren acercarse a los compañeros que tienen conciencia de su problema de salud. No se acerquen a aquellos. Este lugar es un lugar muy sui generis, compañero, muy distinto a otros tipos de establecimientos.
Aquí voy a leer obstáculos al desarrollo transpersonal. El desarrollo transpersonal es el cambio que necesitamos, compañeros, así le llaman también le llaman así. Es el más alto grado de desarrollo al cual puede aspirar el ser humano, más que el desarrollo que obtienes a través de los valores que te transmite la familia, los medios de comunicación, los sistemas de educación. Es el verdadero crecimiento, Y hay un obstáculo muy grande al desarrollo transpersonal. La sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional, que es cuando uno nace, cuando se empieza a desarrollar, a lo convencional, pero descuida el desarrollo posterior a ese desarrollo, que es el más alto grado de desarrollo al que se puede llegar. ¿Por qué? Porque la sabiduría que se maneja en este grado de desarrollo que les hablo, que es el más alto, puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad, o como que el grupo al que uno pertenece es superior, ¿verdad? Hay un montón de mitos que van contra el status quo, ¿no? Uno es decir, tanto tienes, tanto vales. Otro es decir, tanto golpeas, tanto vales, tanto robas, tanto vales, considerando como valor lo que logras personalmente en ese mundo pequeño y no lo que aportas a la vida. No debemos minimizar nuestra enfermedad, compañeros. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos. Aquí, yo en lo que me fijaré en ustedes es en si tienen el problema de salud o no. No en de lo que hablan, no en de lo que creen que saben, ¿no? No en sus facultades, no en su inteligencia, no en su habilidad, no en la mitología que viene acompañándolos, ¿no? Me fijaré en si tienen la enfermedad, porque este es el problema común que aquí nos tiene reunidos, ¿no? Ahora, esta es una comunidad terapéutica. Aquí hay personas que de repente entraron, no sé si sean adictos o no sean adictos, pero no vienen a estar congruentemente aquí, aprovechando lo único que aquí se ofrece y que se refiere a un problema muy serio que tengo yo, ¿verdad? Aquí no venimos a matar el tiempo, no venimos a conversar de todo, ¿no? Aquí tenemos un criterio de exclusión, los que son disruptivos para el bienestar de la comunidad, para que la comunidad camine en torno a su objetivo, que es lograr lo que dice aquí, permanecer en remisión, lograr el cambio para permanecer en remisión. Ya vimos un obstáculo para ese cambio, que las palabras no nos atoren. Les dije obstáculos al desarrollo transpersonal, obstáculos al cambio que necesitamos para permanecer en remisión. Ahora vamos a hablar de ayudas para ese crecimiento transpersonal, para ese cambio que necesitamos para permanecer en remisión. Una ayuda es una comunidad que busca ese cambio con un grupo de personas con necesidades afines, con la misma necesidad de cambiar, todas dedicadas a ese tipo de cambio
que también se le llama crecimiento transpersonal. Miren, aquí tenemos un principio de ética en donde decimos que no le negamos la salud, la atención a su problema de salud a nadie, pero también tenemos determinados criterios de exclusión. El que sea disruptivo o que vaya contra el bienestar común en cuanto a lo que necesitamos lograr. Hay un concepto, compañeros, que es el concepto de vecindad. Y no me refiero a la vecindad que conocen ustedes, la vecindad del Chavo del Ocho, ni nada de eso. Miren, una vecindad por ejemplo, en torno mío, va a ser el conjunto de todas las personas tales que la distancia de mis necesidades a las de él, y no solo la distancia, sino la distancia de la conciencia de mis necesidades a las de él, no esté muy lejana. Eso se llama vecindad. Vecindad, aquí no es que vivamos unos cerca de otros, sino que nos demos cuenta de cuál es la necesidad que tenemos. Entonces, si esto es una ayuda a mi desarrollo transpersonal, al cambio que yo busco, no se acerquen con personas que no llenan este requisito de estar en la vecindad de mis necesidades, no en la vecindad de mi cercanía, no en la vecindad de que me lo encuentro en una banca para que me aleje de aquello que yo estoy buscando. Esas personas, porque aquí ya hay personas que va a ser imposible que cambien. Entonces, ustedes, aquí nada se les impone. Esto es como un buffet, donde cada quien hace uso de lo más que puede hacer uso. Entonces, si lo analizan ya sabrán a qué me estaré refiriendo. Si no, a lo mejor luego se lo repito. El estar en vecindad no es que estemos aquí juntos todos. Es que estemos juntos los que tenemos conciencia de la necesidad de cambio y de qué clase de cambio queremos lograr. No nos vamos a poner aquí a conversar, a matar el tiempo, o a esperar que el tiempo nos mate a nosotros. Si se preguntan de quién estoy hablando, no lo busquen aquí porque no está. Si se preguntaran de quién estoy hablando. Cuando no es una reunión terapéutica, es muy común que esté. Pero cuando se trata de esto es difícil que esté. Aquí tenemos herramientas, tenemos instrumentos, el servicio, el ver qué se da, no el ver qué se obtiene, el buscar qué es lo que nos hace valer realmente, no de acuerdo a los mitos del status quo. Entonces, esto hace diferente al que padece la enfermedad del que no la padece. Y aquí esta enfermedad es de autodiagnóstico, compañeros. Aquí me dice una forma de cómo diagnosticarme. ¿Cómo se presenta en mí el consumo? ¿Cuál es la causa que me lleva a iniciar el consumo? Si es esa negación inconsciente, si no es mi voluntad, la que determina que consume, y si mi voluntad no va a ser suficiente para que yo no consuma, ya tengo una cierta guía. Otra cosa es la forma en que se consume. Si cuando empiezo a consumir no tengo control de la cantidad que consumo, me cuesta trabajo interrumpir el consumo, dejo de atender otros asuntos por no poder interrumpir el consumo, pues estas son cosas que nos pueden ir guiando en la determinación
de lo que va a ser nuestra vida, no solo de lo que es ahorita, porque esta enfermedad es progresiva. Ahorita, cada uno de ustedes tiene una determinada edad. Si no logramos tener esta enfermedad controlada mediante un tratamiento permanente, mediante estarnos agarrando a ese cambio, ¿verdad? Porque ese cambio se va, no lo podemos obtener y que se quede con nosotros si no estamos trabajando en él constantemente. Entonces, si no estamos en ese tratamiento permanente, va a pasar la vida, va a pasar su entorno, la gente que está, lo que consideran que son sus problemas, porque la raíz real de sus problemas, compañeros, es este problema de salud, no de comportamiento. Esto es muy útil para eliminar toda culpabilidad, pero también nos debe de servir para asumir nuestra responsabilidad. Y nosotros nos debemos confrontar constantemente, compañeros, en dónde estamos. Todo eso que les estoy diciendo nomás es para que tengan una idea de dónde están, porque tal vez ni cuenta se hayan dado dónde están, ¿no? Muchas veces llega uno así a no saber a dónde lo llevan. A mí una vez me llevaron amarrado en una alfombra y no sabía dónde había llegado, y al mismo tiempo llegó un taquero que venía de Cancún, y llegamos ahí, pues no sabíamos dónde estábamos, ¿verdad? Vamos a tener una idea de dónde estamos. Dice, estamos en un lugar, en un establecimiento especializado en el tratamiento de las adicciones, en donde yo me debo de confrontar, yo, con la realidad de que estoy buscando ese cambio que necesito para permanecer controlada, para que mi enfermedad permanezca controlada, a donde he venido pidiendo ayuda, ¿no? Aquí pasa al revés, aquí tenemos que convencerlos de que ustedes necesitan la ayuda, ¿no? Eso nos hace más difícil el trabajo, porque es muy importante la conciencia de la derrota. La derrota ya está. Estén en el punto de la progresividad donde estén. Acá llaman alcohólicos o adictos potenciales a los que están desarrollando la enfermedad, pero va a pasar el tiempo, compañeros, va a pasar el tiempo. A ver, veamos un poco más adelante, si seguimos caminando sin lograr atender este problema de salud. Este problema de salud y ese caminar le da mucha validez al lema de primero lo primero. Y lo primero es atender tu problema de salud, porque si no, por más cosas que quieras y te propongas, hay imposibilidades ante eso. Esta enfermedad es incapacitante. Tus intenciones las puedes tener, no serán realidad, ¿no? Y en la vida así es, pero en este caso no serán realidad por el problema de salud que tienes. Tengas las intenciones que tengas, ¿no? Dice, yo me tengo que confrontar, porque yo no los voy a estar confrontando con la realidad de que estoy en un programa de tratamiento de una enfermedad, estoy en un lugar buscando el tratamiento de una enfermedad a donde he venido pidiendo ayuda. Cuando uno pide ayuda es cuando tiene conciencia de que necesita la ayuda, cabrón. Y es muy difícil, ¿no? Había aquí compañeros que decían que venían aquí porque venían a ver en qué ayudaban, ¿no? Me recuerdo, cada vez que les hablo de casos así, tengo en mente quiénes eran. No se los digo, ¿verdad? Pero tengo en mente quiénes son. Vengo a ver en qué puedo ayudar. Finalmente no estaban tan alejados porque ayudando es como nos ayudamos. Pero luego dice, y no en un lugar que me permita olvidar la realidad de la que vine. No me debo permitir la más mínima fantasía
que me exime de mi responsabilidad actual para conmigo mismo, para los que me rodean y para la sociedad en general. Y la primera responsabilidad que tengo yo que atender es el tratamiento de mi problema de salud. Eso debe quedar completamente claro. Acá, los objetivos, tenemos un programa de procedimientos de tratamiento donde nos dice que los objetivos son dos. Uno, lograr la abstinencia completa, y otro, mejorar la calidad de las áreas de la vida, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Ahorita estar haciendo los planes en ese objetivo de mejorar de revertir los efectos nocivos, nos hablan de fijarnos metas realistas y llevarlas a cabo, de tener la capacidad de tener metas realistas y llevarlas a cabo, ¿no? Tener metas realistas y llevarlas a cabo, ¿verdad? Yo tengo la meta de establecer por aquí un salón de fiestas. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Tengo la meta de comprar un terreno por acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Esas son metas ilusorias, compañeros. Entonces dice aquí, no me debo permitir la más mínima fantasía que me exima de mi responsabilidad actual para conmigo mismo y para los que me rodean. Principalmente para conmigo mismo, compañeros. Porque esto no lo vengo haciendo por los demás. Lo vengo haciendo porque si quiero hacer algo por los demás, tengo que hacer esto por mí mismo. Para estar bien yo. Si no hay forma de que el estar mal afecte a mi entorno, afecte a la sociedad. Por ahí hay una frase que dice que el adicto es estéril para amar, ¿verdad? Que no puede amar. No, el problema que tiene es que al que más ama es al que más le da en la madre, ¿verdad? Y hablando de la madre, pues es un buen tema también, porque las mamás pues son las que más tardan. Dicen, nuestros bienhechores huyen o mueren, ¿verdad? Y se queda uno solo ante una problemática que es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Bueno, ese es uno de los principios de la comunidad terapéutica. Luego aquí me dicen, la causa y el desarrollo del consumo de un adicto. No voy a dibujar el diagrama. Primero me niego sin darme cuenta a vivir determinado tipo de emoción. Las emociones no son producto de lo que se vive, sino de lo que piensa uno de lo que se vive. Les voy a leer esto. Cuando pensamos que las cosas están mal, yo pienso que el contenido del momento presente está empañado porque no está sucediendo lo que debería de suceder, dándome a mí la facultad de decir lo que debe o no debe de suceder, o es deficiente porque no está ocurriendo lo que debería de suceder, cuando yo no tengo la facultad de utilizar ese imperativo de lo que debe o no debe de ser, ¿verdad? Cuando los pensamos que las cosas están mal, y esto es lo que determina nuestra emoción, si esa emoción que está siendo determinada por eso nos lleva a negarnos inconscientemente a vivirla, a decir que a pensar, a defender la mentira de que hay una manera de no vivir esa emoción. Yo no sé por qué creían que consumían ustedes, pero esto es por lo que consumen, si es que son adictos, Si no, ya podremos hablar de otras cosas. Pero si es que son adictos, es por esto, compañeros. Dice aquí, la negación inconsciente. Luego, alguna mentira que me permita creer que puedo no vivir esa emoción. Y la mentira que me vendo
es que consumiendo puedo no vivirla, que consumiendo puedo soportarla. Nuestro libro dice, no podíamos controlar, y yo añado, no podíamos ni siquiera no iniciar el consumo porque estábamos desadaptados de la vida. Eso es equivalente a estar esperando que la vida se adapte a uno, ¿no? Y uno es el que debe de adaptarse a la vida. Acá, como lo ve Bill, dice, pensábamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir, ¿no? Cuando tratamos de que las circunstancias fueran, y no lo pudimos lograr, no pudimos controlar porque no tenemos el control de las circunstancias, de lo que la vida nos presenta, es jugar a ser Dios, ¿no? Y no pudimos lograrlo, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que éramos nosotros los que teníamos que adaptarnos a las circunstancias. Ustedes tal vez no se habían dado cuenta de nada de esto, pero esto es lo que los tiene aquí. Tal vez, digo, habrá alguna otra excepción que habrá venido preguntando alguna dirección y le dijeron, pásale, y aquí se quedó. Pero si no es así, pues eso es lo que los tiene aquí. Y no es un problema menor, compañeros. Y es realmente mi problema. Mi problema no es ver quién le va a dar de comer a los perros. No se vayan a molestar, porque les hablo al chile. Porque si yo quiero resolver el problema de quién le va a dar de comer a los perros, puta, luego se va a presentar el problema de quién es el que me va a dar de comer a mí, güey. No creo que los perros actúen, correspondan al favor que les hice. Bueno, dice, considerando esta negación a vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia, secuestramos las facultades de nuestro cerebro para que maneje esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Una necesidad primaria de supervivencia es, por ejemplo, alimentarse. Cuando tú no te alimentas, no entra el razonamiento de que tienes que conseguir, no. No hay tiempo para que las necesidades primarias de supervivencia sean manejadas por otras partes del cerebro, más que por el cerebro primitivo, el cerebro emocional, la amígdala que le llaman, ¿no? Y eso lo maneja ante un mandato bioquímico que es equivalente, para no confundirlos, a una urgencia inaplazable, a algo que no se puede detener, que te dice, consigue alimento y aliméntate. Otra cosa, cuando ya está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, también te manda una señal. En nuestro caso no funciona, por eso es una enfermedad cerebral crónica. Ahora, esto nos lleva a la urgencia inaplazable por consumir. No está determinada por mi voluntad. Yo no consumo porque quiera, compañeros. Cuando se trata de consumir, el adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Yo no consumo por vida. Ni va a ser mi voluntad la que determine que yo pueda no consumir. Que me digan, yo no quiero consumir. ¿Eres adicto? Si eres adicto, de nada te sirve que no quieras consumir. Dice, eso nos lleva a iniciar el consumo. Como hemos creído que hemos encontrado la panacea, la forma de soportar la vida, la cual la percibimos como insoportable en una percepción completamente errónea, y toda esta percepción es inconsciente, yo ni cuenta me estoy dando. Entonces va cambiando mi metabolismo de mi cuerpo, mi bioquímica, todo esto, y se presenta la dependencia física, la pérdida del control de la cantidad que se consume, lo cual impide que yo pueda interrumpir el consumo para atender otras áreas de mi vida. Hace rato, hablando con algún compañero de los buenos veteranos, vimos el libro de los buenos veteranos, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que desaparecimos de la vida durante un tiempo, ¿no?
¿Dónde estabas? Desaparecido, güey. Desaparecido. Yo desaparecido. A mi hijo el menor, lo dejé de ver 12 años, creo, algo así, hasta que me encontró. Hasta que me encontró y supe que me había encontrado. Me le desaparecí 12 años. ¿En dónde sube esos 12 años? Yo al principio yo creí que de pequeño me habían llevado a un anexo, pero no, parece que no fue así. Luego dice, esta pérdida de la cantidad que se consume se le llama compulsión física, y eso me hace consumir hasta la intoxicación. La intoxicación es el estado patológico de un organismo, ¿verdad? Es un estado fisiológico que impide su buen funcionamiento. La fisiología es el funcionamiento del organismo. Si llegó la visita de alguien y está inquieto porque llegó su visita, puede salir con toda confianza. Y no está inquieto porque llegó, estaba inquieto desde antes que llegara. Bueno. Entonces esto nos lleva hasta consumir hasta la intoxicación. Esto trae dos consecuencias, que cuando por algún ligero accidente ahí de cansancio o de que te traen a un lugar de esos y tienes que suspender el consumo, empiezas a experimentar un conjunto de malestares biopsicosociales, ¿verdad? Por suspender el consumo. Son los síndromes de abstinencia o de supresión, de los cuales hay dos. El temprano, el que se experimenta inmediatamente que se deja de consumir. Los síntomas de ese síndrome de supresión temprano o agudo dependen de la sustancia que se consume. Hay sustancias que producen síntomas de alta severidad, sustancias cuya supresión te puede matar. Hay otros que producen síntomas de supresión moderados y hay otros que no producen síntomas de supresión temprana para nada. Y luego vienen los síntomas de supresión tardío, que no depende de la sustancia que consumíamos. Los síntomas son iguales y se deben al daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, muy especialmente al sistema nervioso central. Y también con esto vienen los efectos nocivos, las formas en que hemos dañado las distintas áreas de nuestra vida y las formas en que no las hemos cuidado. Las áreas de vida interna, la física, la mental, la espiritual, las áreas de física, de vida externa, la familiar, la social, la laboral, la escolar, la sexual, la económica, la legal. Esos son los efectos nocivos. Entonces dicen nuestros problemas, dice nuestro libro, si la vida, sin estas dos cosas, era imposible de soportar y había que meterse algo para soportarla, nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Entonces, esto nos lleva de nuevo a iniciar el consumo y este es el ciclo adictivo en el cual nos encontramos dando vueltas y del cual solo podemos salir logrando que desaparezca el inicio del consumo, logrando que no haya la negación inconsciente a vivir determinada emoción. ¿verdad? Y acá de nuevo leemos esto. Dejando de pensar que las cosas están mal, teniendo una percepción equivocada de lo que es la vida, una percepción equivocada que recibe la ayuda para que sea equivocada, ¿verdad? De lo que hemos mencionado como un obstáculo para el cambio que buscamos, la sociedad convencional, lo que te empiezan a exigir y a pedir, ¿verdad? Las exigencias. La enfermedad es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general.
Pero para que no afecte al entorno cercano y a la sociedad en general, yo primero debo de lograr que no me afecte a mí. Y ese es lo que yo no voy a dejar de consumir por los demás, sino que tengo que dejar de consumir por mí. ¿Verdad? Eso podrá redituar el beneficio para los demás. Pero si yo pretendo dejar de consumir por los demás, no voy a lograr nada. Para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, debe evitar el inicio del consumo. Esto es lograr la abstinencia completa. Requiere no producir las emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. La única manera de no producir esas emociones es que lo que pensamos de lo que vivimos no determine nuestra emoción, sino que nuestra emoción la determine la confianza en el que designa lo que vivimos. Dice, así la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción, porque el contacto que tenemos con la realidad solo es una percepción. A través de nuestros sentidos ni de nuestros pensamientos podremos estar en contacto con la realidad. ¿Y esto a qué equivale? Equivale a que sean desechadas las ideas, emociones y actitudes que han guiado nuestras vidas y que algo completamente nuevo empiece a llevarnos por los distintos contenidos que la vida nos presente. De todo lo anterior, vamos a decirlo, para los adictos no es su voluntad la que determina que consuman. No consumen porque quieran consumir. Consumen porque no pueden no consumir. Esa es la impotencia de la que se habla por ahí. ¿Ah? Y esa impotencia de la que se habla por ahí proviene de otra impotencia más básica. Nuestra impotencia ante lo que determina el que determina lo que uno vive, que no somos nosotros. Si no, vean si ustedes han determinado lo que han vivido. El inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo, que siempre trae consecuencias adversas. Si fuera producto de nuestra voluntad el inicio del consumo, eso sería una locura. Si consumiéramos porque quisiéramos consumir, sabiendo que las consecuencias del consumo son consecuencias adversas siempre, eso sería una locura. Y es respecto a esa locura que necesitamos la cordura. La cordura de no consumir la primera, que es la única manera de no caer en el ciclo adictivo. Ahora otra cosa, el más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo resultan infructuosas si no van respaldadas por la conciencia de esta necesidad y por la posibilidad de acceder al cambio que necesitamos. Para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir no consumir. Ustedes se preguntarán, ¿cómo no? Si yo elegí, yo fui, yo compré. Si se regresaran a ese momento, hubieran visto que no hubieran podido optar por otra cosa. Yo les estoy explicando lo que les pasó. Ya el que identifiquen que es así o que no lo identifiquen, ya será cuestión de ustedes. El adicto se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es. Seguir siendo como es, ¿qué implica? Que vamos a seguir reaccionando a la vida de la misma manera. ¿Y cómo reaccionamos a la vida? Consumiendo. ¿Verdad? Reaccionamos a la vida castigándola. Porque no sabe la vida con quién se está metiendo, güey. A mí la vida no me hace esto. Si me hace esto, yo la castigo. ¿Y cómo la castigo? Pues castigándome a mí. Entonces, estamos ante una alternativa. Seguir siendo como somos, que implica reaccionar a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo. O experimentar un cambio
que me permita no producir las emociones, no permitir que nuestros pensamientos sean lo que determinen nuestras emociones, no permitir que el pensamiento de que las cosas estén mal determine nuestra emoción, porque la confianza que tenemos en el que determina lo que vivimos no es suficiente para eliminar la determinación de lo que sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Y el pensar no puede decirnos de si algo está mal o está bien. Todos los hechos están interconectados y nosotros tenemos solo un campo de visión que nos permite centrarnos únicamente en lo que estamos viviendo y no en qué va a producir eso que estamos viviendo. Y lo que va a producir es sacarnos de ese estado de percepción inadecuada de la vida como algo que hay que soportar y llevarnos a la conclusión de que la vida es buena. Dice aquí, ninguna de las dos cosas es fácil, seguir siendo como somos. Seguir siendo como somos es seguir recorriendo el camino que estamos recorriendo. Pero tomando en cuenta las consecuencias de seguir siendo como somos, es más fácil la segunda. Ahora, la fuerza que nos permite el cambio tiene que ser la mayor que la resistencia a esta. El ser humano tiene una resistencia al cambio, ¿verdad? Y la fuerza que nos puede permitir el cambio tiene que ser mayor que esa resistencia al cambio. ¿Y qué fuerza es mayor que esa resistencia al cambio? La necesidad de cambiar, el cansancio de sufrir, no un cansancio anunciado, verbalizado, un cansancio vivencial de recorrer este ciclo adictivo, no en una forma diagramática, sino existencial, viendo cómo en mi camino se han aniquilado todas las cosas que valen la pena en la vida. Entonces, con esto que más o menos que les he dicho, compañeros, pues ya se dan cuenta del problema que tenemos, ¿no? Si yo les pregunto cuál es su problema, pues van a ir a problemas que se derivan de esta problemática. O si sitúan su problemática en otra cosa, no van a poder dedicarse a tratar lo que puede hacer que en nuestra vida haya posibilidades, no la que nosotros determinamos, sino alguna posibilidad en general. Porque el padecer esta enfermedad nos lleva a la imposibilidad absoluta. Si alguien gusta compartir, me dicen, ¿eh? Sí, mi hija. Ya lo he externado antes, pero no me ha quedado claro. Hablan de que inconscientemente volvemos a beber para no sentir estas emociones. No, inconscientemente nos negamos a vivir determinada emoción. Sí, pero ¿qué tal si conscientemente también deseo beber? No, es que tú no bebes porque quieras beber. Si no se ha presentado en ti el consumo, es porque no te has negado a vivir esa emoción. Pero cada vez que se me presenta bien el deseo de beber. Pero nosotros no bebemos porque lo queramos hacer. Sí. Bebemos porque no podemos no hacerlo. Sí. Si ya se hubiera presentado en ti esa negación inconsciente a vivir esa emoción, ya se hubiera presentado el consumo. Si no es el querer o no querer beberlo, o querer o no beber, consumir, querer o no querer consumir lo que nos lleva a consumir. Es el no poder no consumir. Si se presenta esa emoción que nos neguemos sin darnos cuenta a vivir, va a haber una urgencia inaplazable que no puede ser desechada con nada. Se va a presentar el consumo. Esos son hechos lógicos. Si se presentó el consumo en un adicto, es porque se presentó esa negación inconsciente.
Si no se presentó el consumo, es porque se tuvo la capacidad, bien de vivir esa emoción, o bien de ya no permitir que se produzca esa emoción. Ahora, si nuestra voluntad, dije, determinara que consumiéramos, ¿no? Si viene el deseo, dices tú, la voluntad de consumir, tomando en cuenta las consecuencias adversas que nos trae el consumo, ¿no? Si fuera la voluntad nuestra lo que determinara que consumiéramos, sería una locura. ¿No? La locura, lo contrario de esa locura específica, porque estaremos locos en otros muchos sentidos. Es la cordura, una cordura específica, no consumir de nuevo la primera. Y esa cordura no la obtenemos por nosotros mismos. Esa cordura nos es proporcionada por algo que nos da confianza en lo que vivimos. Ese algo que nos da confianza en lo que vivimos, ese algo que nos regresa a la cordura, ¿verdad? No le pondré nombres para que no se atoren en los nombres. Eso es lo que necesitamos. Tener esa confianza absoluta en el que determina lo que vivimos. Y de alguna manera, si no estamos consumiendo, quiere decir que está empezando a haber confianza en el que determina lo que vivimos. ¿Alguien más, compañeros? Y yo, Padrino, buenas tardes, Alejandro más. Por ejemplo, en esa parte donde ahorita dijiste, Padrino, que solamente el adicto, la manifestación de que la vida no se presente como él quiere, siempre tendrá que ser en el consumo, o puede ser destapada por cualquier otro defecto, no, o cualquier otra locura. Defecto no. O la locura. No, locura no. Estamos locos. ¿Cuál es la locura? Si mi voluntad, ¿a qué locura me estoy refiriendo, mijo? A la de no consumir la primera. No. Si fuera mi voluntad la que determinara que yo consumiera, tomando en cuenta las consecuencias adversas, se podría considerar una locura. Pero no es mi voluntad la que determina que yo consuma, hijo. Es el choque con la vida, ¿no? Lo que dijiste ahorita. Es el choque que las cosas no están presentando como yo quiero, entonces se activa el mandato bioquímico, lo que es inaplazable, se consume. A lo que yo me refiero es esto. Cuando nuestra confianza elimina nuestros pensamientos como determinantes de la emoción respecto a lo que vivimos, es contrario a que cuando pensemos que las cosas están mal y esto determina nuestra emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos confiando en el que determina lo que vivimos. Si tú no confías en el que determina lo que vives y tú todavía crees que puedes definir si lo que vives está correcto o está incorrecto, está empañado porque no debería ocurrir lo que está ocurriendo, o es deficiente porque debería ocurrir lo que no está ocurriendo, eso quiere decir que no hay confianza en el que determina lo que vives. Y tarde o temprano se va a presentar. Y tarde o temprano se va a presentar el consumo. Entonces, sí, por no puede haber un que se destape en otra cosa más que en consumo para un adicto. Ajá. No hay otra cosa. ¿De qué? Por ejemplo, es a lo que yo me estoy refiriendo. Mira, yo por ejemplo en el área laboral hay cuestiones que mi cabeza sigue determinando que no son correctas. Eso me produce molestia interna, me produce ansiedad, desesperación, más aunque me produzca esas cosas, no llega el consumo. Porque no te estás negando a vivirla, no te estás dando sin darte cuenta a vivirla, mijo. La estás pudiendo vivir. Pero eso, si lo que obtienes no es gratificante, mijo, va a volver a operar, o sea, no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Tienes que obtener esa confianza total. Una confianza
que claro que no puede ser determinada por tu pensamiento, no puede ser validada por tu pensamiento. Bueno, vamos a leer esto acerca de la fe. La fe, pero vamos a quitar esa palabra porque ustedes no la entienden. Vamos a poner la palabra confianza. Porque si les pregunto que tienen fe, me dicen que sí. La fe no se declara. La fe, en el caso de un adicto, te lleva a que esa confianza en el que determina lo que vives no sea disminuida por lo que tu pensamiento te dice acerca de lo que vives. Aquí, por ejemplo, dice, el miedo llamó a la puerta. ¿No? Tú dices que sientes, no sé qué serie de emociones me manifestaste ahorita. Insatisfacción, frustración, hasta miedo. Hay algo que la cabeza me dice. Hasta miedo. El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió. No había nadie ahí a quien afectara el miedo. Son incongruentes. No se pueden presentar las dos cosas al mismo tiempo. Controla tu destino a través de la confianza. Aunque camines por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. Eso lo dijo el rey David. El rey David dijo, el de las mañanitas. Que donde haya duda, la logre quitar y ponga la confianza. Para que la confianza, la fe, la certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. O sea, tú ya no vas a creer que lo que está pasando es lo correcto, lo vas a saber. ¿Por qué? Porque proviene del que determina lo que es. Que en el creer interviene tu pensamiento, y el pensar fragmenta, no logra ver la interconexión de los hechos, ¿no? Volvemos al cuentito ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? Buena suerte. Se repite la historia en todas las culturas. Vamos a volver a la del labrador chino ese, que se le escapa un caballo. Tú estás situado en ese momento en que se te escapa el caballo y no estás siendo capaz, estás fragmentando la realidad porque todo está interconectado. No estás tomando en cuenta qué consecuencias va a tener que se te escape ese caballo. Se le escapó un caballo. Qué mala suerte, le dijeron. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Verdad? Cambia el contenido del momento, regresa el caballo con una manada de caballos salvajes y sus vecinos le dicen, qué buena suerte. Él dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Situado en ese momento, no interconectado con todo, con para qué es lo que está pasando, ¿verdad? Le dicen qué mala suerte, qué buena suerte. Llega el ejército, se sube su hijo a domar al caballo y se rompe una pierna. Sus vecinos le dicen qué mala suerte. Él está ubicado en el momento en que se rompió la pierna. No está ubicado en cómo va a estar interconectado eso con lo que pasa cuando los contenidos van siendo reemplazados, los contenidos del momento, del único momento que hay. ¿Ah? Y llega el ejército, cuando cambia el contenido del momento, y recluta a todos los jóvenes, ya él no, porque está lastimado. Qué buena suerte le dicen. ¿Ah? Entonces, ¿cuál será la postura sabia? Dejemos que aquel que decide lo que es, aquello, no quiero usar ni pronombres ni nombres, ¿ah? Determine si es buena suerte o mala suerte. ¿Y qué crees que determina? Te lo voy a decir de otra manera. La decisión más importante que puede tomar una persona es si la vida es su amiga o su enemiga. Eso lo dijo
Otro maestro lo dijo. La decisión más importante es si el mundo, si el universo es un ser hostil o un ser amigable. Vamos a quedarnos con que si la vida es tu amiga o tu enemiga. Eso, ¿cómo lo determina? Según lo que te vaya presentando. ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión? ¿Tú crees que la vida? No, tú. Y si tú decides que la vida es tu amiga, piense tu mente lo que piense de lo que la vida te está presentando, la vida responde amistosamente. Y tienes que repetir esto una y otra vez hasta hacer un hábito de determinar tu emoción por cómo juzgas lo que considera, sin lograr evitar el obstáculo al cambio y al crecimiento transpersonal, que es la sociedad, el mundo de allá afuera, que no ve la realidad porque está cubierta con la malla que no le permite ver las cosas como son. ¿Por qué? Porque la sociedad se defiende y defiende sus mitos compartidos para que puedan seguir valiendo por lo que creen que valen. De eso hablábamos hace un rato. Para que sigan defendiendo sus mitos compartidos y ellos conserven su valor. Un valor que ya tenemos y que no depende de esas cosas. Sí, Franco. Ahorita que dice eso, me viene un poquito el rollo de hombre creyendo perder, yo por ejemplo, perder identidad, que es una palabra bien peligrosa. Creemos que nos da identidad cierta cosa y son mitos compartidos. El hecho de que exista una identidad, porque si no, nos vamos o sea, ya a mí me pongo a pensar en lo de Pema Show, de que dice que todo se derrumba. Y si uno tiene identidad, siente que nada se derrumba. Es como una forma de permanecer en un peldaño y no. Pero es como un impulso de la sociedad. O sea, es un condicionamiento que venimos arrastrando de identificarnos, ¿verdad? De identificarnos. Hay una proposición lógica que se llama la identidad, que dice que lo que yo ponga de este lado es idéntico, idem facere, es lo mismo que lo que yo ponga de este lado. Ahora, si yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y pongo aquí cualquier cosa que no pertenezca a la dimensión espiritual, como mi nombre, como mi función, como mi papel, como mis posesiones, como mi familia, ¿verdad? Es una identidad mal construida. Es como si en una igualdad pusieras tú aquí peras y aquí manzanas. O pusieras tú aquí kilos y aquí metros. Acá, en lo que pertenece a la dimensión espiritual, solo hay el ser, la vida, una, eterna, siempre presente. No hay otra cosa que pertenezca a la dimensión espiritual. Entonces no puedes poner de este lado nada. ¿Ah? Entonces tú debes decir yo soy y quedarte satisfecho con el silencio que sigue a eso. Saber que de este otro lado de la identidad no puedes poner nada. Lo único que tenemos es el ser. Todo lo demás es que no logramos zafarnos de los condicionamientos. Y aquí hay un obstáculo muy grande para que, por eso la etapa de reintegración, y por eso no nos podemos quedar no podemos alcanzar el estado de que esta enfermedad sea curable, porque caemos allá
y nos vuelve a jalar, nos vuelve a presionar aquello y nos vuelve a vencer. Si no estamos constantemente haciendo uso de lo que es una ayuda para el cambio que necesitamos, que es una comunidad de práctica espiritual. ¿Sí? Al salir de aquí, va a estar la presión de toda la gente. Ya sabemos que el estado mental normal quiere decir de la mayoría de los seres humanos, contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. En el hinduismo, a ese elemento, a esa disfunción, es una forma de enfermedad mental colectiva y se le llama maya, un velo que te impide ver la realidad de las cosas. Y ese velo es el condicionamiento que defiende la sociedad convencional para defender el status quo, el lugar en el que se acomodaron. Las enseñanzas cristianas nos dicen que el estado colectivo de la humanidad es el pecado original, el errar en el blanco de lo que es la vida, no dar en el blanco de lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Poseer, alcanzar, tener, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Y también nos dicen que es posible una transformación radical de tu conciencia, que el hinduismo y el budismo llaman iluminación o final del sufrimiento. En el cristianismo Jesús lo llama salvación, liberación y despertar. ¿Verdad? Acá, fíjense eso del pecado original. No hay hombre que al crear realmente, que al creer, que al saber realmente del que determina lo que es, pueda conservar su egoísmo. El egoísmo proviene de la palabra ego, falso yo, de una falsa identificación. El antiguo yo se encoge y muere y entonces renace. Son hombres, el alma con la imagen del que lo determina impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Al principio solo se tiene un débil acercamiento, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud, hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir en nosotros algo de la fuerza, de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Confianza en la determinación de lo que es. Asumir nuestra responsabilidad de bienestar no significa que las cosas vayan a salir bien, sino estar bien sin importar cómo resulten. ¿verdad? Ya no podemos quedar a merced de las circunstancias. Tenemos que hacernos responsables de nuestro estado emocional. Asumir nuestra responsabilidad de estar bien, porque el cambio que queremos experimentar consiste en pasar del malestar al bienestar, y que ese malestar o bienestar no depende de lo que la vida te presenta. Cuando maduramos, somos capaces de vivir en paz en ese mundo, aceptando todo aquello que no nos gusta, pero que no podemos cambiar. No soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Para aquellos que creen que lo que les ha pasado es terrible. Aprender y trascender. El pasado te enseña, no te sentencia. Expulsarse del paraíso. El hombre es el único animal que se expulsa del paraíso por comer, si ustedes recuerdan, dijeron que fue por comer del fruto del árbol del conocimiento, por creer que puede etiquetar como buenos o malos los contenidos de los momentos. Tú estás en el paraíso, nadie te va a expulsar.
Si te expulsas tú. Eludiendo la responsabilidad de tu estado de bienestar. Echándole la culpa a tu malestar de acuerdo a lo que la vida te está presentando o a las actitudes de las personas. Confianza. Se necesita la certeza de que lo que es lo correcto y conveniente, que venza la resistencia a que no sea como queremos y traiga la aceptación de lo que es. Ausencia del deseo de que sea de otra manera. Ese es el cambio que necesitamos. Y claro que ya vimos que allí hay un obstáculo, meterte ahí a la presión sin la capacidad de estar firme. Por eso tienes que estar trabajando todo el día en esto, para que cuando sientas esa presión, no te mueva. Estoy en favor de tu propia curación y de la de los demás. Piensa de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Ser positivo no significa que las cosas vayan a salir bien, sino saber que estarás bien sin importar cómo resulten, a tu juicio. Para ser felices se necesita eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. No le pongas atención a las cosas que hacen o que dejan de hacer los demás. Presta atención a lo que tú haces o dejas de hacer. No pudiste hacer otra cosa porque no lo hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo con el nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des el gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña, el drama de lo sucedido. Lo que niegas, te sometas; lo que aceptas, te transforma. Agradeciendo el amor responsable. Cuando hablamos del amor, no podemos entenderlo porque no tenemos la capacidad. Hay uno que la tiene. El amor tiene que ser responsable e incondicional. Gracias por protegerme de lo que creí que quería y por bendecirme con lo que no sabía que necesitaba. Siempre estamos recibiendo el amor responsable del único que lo puede practicar, o de lo único que lo puede practicar. Claro que todo esto choca con ese condicionamiento, choca completamente. Pero para nosotros es necesario superar ese choque. Estar bien con uno mismo es mejor que estar bien con todos. Eso se los he preguntado varias veces. ¿Qué les molesta a ustedes más? ¿Que alguien esté en desacuerdo con ustedes? ¿O lo que ya se nos hizo costumbre a todos nosotros, de estar en desacuerdo con nosotros mismos? Y no crean, compañeros, que yo busqué todo esto para molestarlos, ¿eh? Yo sé que los está molestando. Hay que estar en el mundo sin ser del mundo, como nos has dicho. Ajá. Sí, dijo, a ver, vamos a ver la palabra Dios. Fíjense. Dios es un término en lengua prakrita, hablada hace 4000 años en la India. En la literatura védica lo encontrarás como Dios o Dios, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo sabía que se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba, allí,
Por eso no quiero ponerle yo palabras, para que las palabras no sean un obstáculo a lo que buscamos. Con el paso del tiempo esta comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta. Pecado. Hablamos del pecado original, para que vean que las palabras no tienen nada que ver. El pecado no es un problema de comportamiento, es una equivocación, un error. El perdón de los pecados es el problema central de la vida. El pecado es una sensación de estar separado de Dios y es la tragedia mayor de toda experiencia humana. Sentirte separado de Dios te hace sentir la vida trágica. No hay forma de estar separado de Él. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, porque en Él vivimos y nos movemos y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Entonces, de esas cosas no sabíamos nada. Y si nos quedamos con lo que pretendemos que sabemos, si nos quedamos con eso, no va a existir esto que... Fíjense, de esto hablábamos hace un rato. Todo está lleno de espíritu. Las pequeñas tribus aborígenes que aún quedan, aún consideran el universo como un todo. Las culturas aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedras, aire y humanos. Todo esto está lleno de espíritu, de energía invisible. ¿No te suena familiar? Este es el mundo de la física cuántica, en el que la materia y la energía están completamente unidas. Un mundo en el que todo el planeta es considerado como un organismo vivo que necesita que lo protejan de la avaricia, la ignorancia y la escasa planificación de los seres humanos. Pero entonces esa es la disfunción, la locura de la humanidad, ¿no? Oye, padrino, por ejemplo, en esa parte que estabas ahorita diciendo de lo de la pacificación, es parte del desarrollo, el que se tenga que estar cayendo una imagen y al momento se presente otra. No, es como... No es eso parte del desarrollo para que te des cuenta que no es nada de eso. Es la disfunción de la humanidad, de la cual tú, si aprovechas esto, vas a tener la oportunidad de salir. La demás gente podrá quedarse como está, va a seguir estando mal, pero su manera de estar mal no va a tener que ver con la manera de estar mal que encontramos nosotros, que es el consumo. Identificarte, la falsa identificación, el falso yo, identificarte con lo que no te puedes identificar, eso es general. ¿Alguien más, compañeros? A ver, permíteme, sí. Gracias, Rodrigo, uno más aquí en la educación, adicto y alcohólico, con el quiero entender, bueno, trato de entender que yo no puedo definir las circunstancias, ni mucho menos dejarme llevar por lo que la gente tome como bueno o como malo, ya que esto sería relativo. Dependo en este caso de un sano juicio para, en base a las emociones que tome del sano juicio, se vean reflejadas de igual forma, de una manera buena para mí, por así decirlo. O sea, un ejemplo. Si una persona dice, el día está feo,
yo puedo, en base a mi juicio, determinar si está bonito o está feo. Por ejemplo, puede estar bonito porque el agua alimenta los campos. Pero para poder yo llegar a esa determinación dependo de un sano juicio. Tomando la decisión con el sano juicio se ve reflejado en mi avance personal hacia mi bienestar y a la vez se refleja en el bien común. Sí, mira, no está en tu capacidad decir lo que está bien o lo que está mal. Siempre ocurre lo correcto para el todo. Y todo suceso es una ayuda. Cuando me hablas tú de sano juicio, es porque lo oíste por ahí o algo así. Dice, en inglés dice sanity. Sanity quiere decir cordura, amigo. Y cuando nos referimos aquí a la cordura, es no cometer la locura de consumir de nuevo la primera. Y para no consumir de nuevo la primera, debes de tener tú la consideración de que siempre ocurre lo correcto. Que no sea tu pensamiento lo que tu estado de bienestar o malestar no dependa de las circunstancias. Que tú digas, pues yo estoy mal porque miren cómo están los demás, porque miren lo que está pasando. Asume tu responsabilidad. El único responsable de tu estado emocional eres tú. Y tu responsabilidad es estar bien porque siempre ocurre lo correcto. No tenemos la capacidad de decir lo que está bien o lo que está mal, porque todo está interconectado. Ya les puse el ejemplo ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? Tú dirás, qué malo que fui adicto, qué malo que me tocó esta enfermedad. Pero va a tener su ventaja, porque te va a llevar a ver que la vida es buena, y te va a llevar a ser libre de asumir la responsabilidad de tu estado emocional, independientemente de los contenidos que la vida te presente. Y eso a la gente que no es adicta no lo van a tener. Ellos tendrán su forma de estar mal. Para nosotros nuestra forma de estar mal se expresa de determinada manera, que es consumiendo. Para ellos se expresará de otra manera, pero no dejan de estar mal. Y tú, por el impulso de esta necesidad, tienes la oportunidad de llegar a esto que estamos aquí viendo. Los demás podrán quedarse con la necesidad, es menos inminente. ¿Alguien más, compañeros? Tú. Si voy por el camino del cambio y surgen emociones, puedo pensar nada más si está bien o mal en este momento, pero sé que va a ser para algo bueno. Yo estoy bien a pesar de que esto lo vea mal. Eso se puede... No, si lo ves mal es porque se está filtrando un condicionamiento. Nosotros partimos de un desarrollo axiomático. El desarrollo axiomático es partir de determinadas cosas que da uno como ciertas. Por ejemplo, que siempre ocurre lo correcto para el todo. Y si tú te sales del contexto del todo, te aíslas y caes en el egoísmo. Y que todo suceso, todo lo que te pasa es una ayuda. Y que hay una libertad que nadie te puede quitar. La libertad de tu actitud frente a las circunstancias. Estén las circunstancias como estén, el responsable de tu actitud frente a las circunstancias eres tú. El ejemplo de eso nos lo puso Víctor Frankl. Pero en esto, en lo que hizo es las circunstancias como estén. Ya no las vas a juzgar con tu mente. No. Las vas a tener confianza en ellas, en que están bien, por quien determina que estén así. Sí. El que determina que estén así es el que está a cargo. No le pongamos nombres porque se van a empezar a confundir y se van a querer ir a la iglesia o algo así. Es el que está a cargo, el que sabe lo que hace y el que su relación con nosotros es su amor, expresarnos su amor. Solo por la gracia de Dios ocurre todo lo que ocurre. Mi mente no... El hombre es el único animal que se expulsa del paraíso
por comer del fruto del árbol del conocimiento, por creer que puede decir lo que está bien y lo que está mal. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Es un desarrollo axiomático. Vamos a partir de un axioma. El ser es una palabra abierta, ¿verdad? Para que no se confundan y se vayan a quererlo buscar a algún lado. El ser es la vida una. Parece que estamos separados, pero no. Una. Eterna. Eterna no se refiere a duración, se refiere a que consta de un solo momento, de este momento. Siempre presente, el eterno presente. Creemos que hay muchos momentos, pero no, lo que cambia es el contenido del momento. El momento es solo uno, que está más allá de las miles de formas que están sujetas a la muerte y al nacimiento. Se transforman, pero no dejan de ser. El ser es anterior al existir. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en su interior, en la interior de cada forma, ¿verdad? Tenemos el ser experimentando un tipo de experiencia, la experiencia humana, la forma humana, como su esencia más invisible e indestructible. La esencia es lo que no cambia, lo que no es esencia cambia. Tú, si te identificas con tu cuerpo, ¿con cuál cuerpo te identificas? Tú tuviste un cuerpo así que cabía en una cajita. Tienes un cuerpo que ahora va a necesitar un cajón alquilado, porque lo tienes que devolver porque ya son muy caros, nomás para que te cremen, ¿verdad? ¿Con cuál cuerpo te identificas? ¿Con tu forma de pensar? ¿Cómo pensabas antes? ¿Cómo piensas hoy? No nos podemos identificar con lo que cambia. Y todo cambia, ¿verdad? El hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río. Nosotros no somos estamos constantemente sometidos a un cambio. Si ustedes dicen que me conocen, tal vez me conocieron en otro momento, pero ya no soy el que conocieron. Todo está cambiando. Dicen, no solo está más allá, sino también profundamente en su interior, de cada forma como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo, no busque comprenderlo con la mente. La mente no es una gran cosa. La mente produce más mal que bien. El pensamiento nos tiene atrapados. La mente servirá para sumar, para problemas prácticos, y eso sí sabe uno sumar, porque si no, no trate de comprenderlo. Ustedes con la mente no se comprende esto. Esto no entra por la mente. Esto es vivencial. Solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado. Y a ver cuándo está su mente callada. Y la mente, pues es como si trajeras ahí un mono saltando, que está briago y que tiene mal de Zambito y que aparte lo picó una abeja. Usted, cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente, completa e intensamente en el ahora, recuperar la conciencia del ser, el darte cuenta del ser, el ya no distraerte con lo demás, con las falsas identificaciones, y permanecer en ese estado de sensación, realización, es lo que también se llama iluminación. Que no nos agarren las palabras sin saber lo que significan. Busquemos lo que significan las palabras, compañeros. Las palabras nos pueden atrapar, cobran vida. Y las palabras no son más que indicadores. Pero la mayor parte se pierde en las palabras. Por eso yo aquí trato de decir las cosas de muchas formas distintas.
siempre ocurre lo correcto. ¿Cómo que Dios me ama si no me da lo que quiero? Ya dijimos que el único que es capaz de dar el amor responsable, dándome lo que necesito y no lo que quiero, es Él. No lo que creo que quiero, porque hasta en eso estoy equivocado. Gracias por protegerme de lo que creo que quiero y gracias por bendecirme con lo que necesito. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Lo que quieren o lo que necesitan? Ni me contesten. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, no crean que escogí todo esto para molestarlos, hubiera sido mucha coincidencia. Pero entre más les haya molestado es mejor. Bueno, pues yo les agradezco mucho,